Otros diciendo, no, tu hijo va a durar tanto, tu hijo no va a poder caminar, va a estar determinado en una silla de ruedas. Sin embargo, hubo al final un diagnóstico llamado parálisis cerebral, que es el que tengo. No es una enfermedad, sino una condición del balance, una condición de los músculos, pero eso no opacó la fe de mi familia. Presta mucha atención a este poderoso testimonio, porque sé que te hará reflexionar. Si me mira un poco así, nervioso, temblando, es por dos cosas. Y así quiero introducir el testimonio, dos cosas. Primero, porque si dan nervios estar en este lugar, pero también porque si me mira así, esta es parte de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y quiero compartir un poco sobre eso. Yo soy originario de Honduras. Yo, por la gracia de Dios, pues, estoy aquí, bueno, no en Grand Rapids, sino que en Kalamazoo, estudiando en la universidad. Y pues mi familia está allá en Honduras, pero qué bueno es saber que hay una familia de la fe, que aquí lo respalda a uno, amén. Y pues, a veces si usted me mira actuando un poco que cojeo o que hago algunas cosas con las manos, es porque tengo una condición que se llama parálisis cerebral. Es una condición que para la gloria de Dios me tocó experimentar. Y digo para la gloria de Dios porque hay situaciones en la vida nuestra que nosotros las miramos como algo negativo, que nosotros lo miramos como algo malo, como algo que nos incapacita a poder desarrollar las cosas que Dios quiere que uno haga. Pero el Señor le va enseñando a uno no a lidiar con eso, sino a utilizar eso para la gloria de Dios. Amén. Porque Dios no se equivoca. Dios no es un Dios de errores, sino que es el Dios que todo lo aprovecha, que todo lo hace perfecto y lo hace para un propósito. Sé que el tiempo está algo corto, así que no quiero alargarme, pero para resumirle la historia, yo cuando nací tuvieron que darme por cesárea. Y a la hora de la hora los doctores dijeron que era mejor un parto normal. Pero a partir de esa situación, yo estuve perdiendo oxígeno al momento de nacer. Porque yo era un bebé un poquito grande, si lo puedo decir así. Entonces estaba entre que adentro y afuera. Los doctores y mamás y papás que han visto eso podrán comprender un poquito más. Pero yo estaba perdiendo oxígeno, dado que no podía salir. Y a pesar de eso, los doctores hicieron lo que tuvieron que hacer. Prácticamente hubo parte de la obra del Señor manifestada en ese momento. Sin embargo, los doctores me permitieron estar de entre 5 y 9 días en incubadora, lo que se llaman cuidados intensivos, amén, para poder recuperarme. Estaba un bebé que no tenía oxígeno, que estaba moradito, como lo llamamos, amén. Y de repente los doctores, cuando terminaron ese proceso de 5 a 9 días, me entregan a mis papás sin decir nada de lo que pasó. Entonces mis papás no sabían qué iba a pasar. No sabían. Mi mamá era madre primeriza, era la primera vez que había dado a luz y por ende de algún modo desconocía en la práctica parte del proceso. Sin embargo, parte del propósito de Dios es que desde antes que yo naciera, ella ya estaba estudiando para ser una educadora especial. Porque cuando Dios hace las cosas, como le digo, las hace para un propósito. Y miren,
después de los meses ellos se dieron cuenta que habían cosas que yo no hacía y que supuestamente un bebé por el desarrollo normal podía hacer. Y empezaron a buscar muchos diagnósticos, algunos diagnósticos más fuertes que otros diciendo, no, tu hijo va a durar tanto, tu hijo no va a poder caminar, va a estar determinado en una silla de ruedas. Sin embargo, hubo al final un diagnóstico llamado parálisis cerebral, que es el que tengo. No es una enfermedad, sino una condición del balance, una condición de los músculos, pero eso no opacó la fe de mi familia. ¿Sabe que la palabra del Señor habla en Juan capítulo 9 de un ciego de nacimiento? Y los discípulos preguntaron a Jesús quién había pecado para que eso hubiera sido fruto de pecado. Amén. Y Jesús dijo, nadie pecó, es para que mi gloria se manifestara. Y cuando a veces oran por uno y quieren de alguna manera orar para que uno sea sano, que Dios me ha llevado a entender que yo soy sano, no solamente por fe, sino porque no estoy enfermo, sino que hay una condición que es diferente. Y eso me permite entender que hay procesos en el Señor que le permiten a uno entender cosas específicas. Pero aún así, hemos visto la gloria de Dios. Yo pude caminar, amados, a los 3 años y medio, ante una condición que para el 2002-2003, el 95% de la gente que tiene a nivel mundial la discapacidad está en una silla de ruedas. Y yo era parte de ese 5% que para la gloria de Dios podía caminar. Pero a lo que le quiero decir y quiero terminar con este punto es que seguían orando por mí algunas personas y con mi familia y yo aprendimos que hay procesos de Dios que son como se llaman procesos. Es decir, hay manifestaciones de la gloria de Dios que se hacen en el momento, pero hay otro tipo de manifestaciones que se hacen de manera gradual, de manera progresiva. Y yo decía, Señor, hay mucha gente que ha orado, esto lo decía en mi adolescencia, hay mucha gente que me ha dicho esto y lo otro, ¿por qué sigo igual? Si la gente lo ha dicho. Y Dios me llevó a entender que detrás de lo que nosotros muchas veces vemos como malo, hay un propósito eterno para que la gloria de Dios sea manifestado. En resumidas cuentas, tengo la discapacidad, tengo la condición, pero Dios me ha llevado a ciertos escenarios en donde me ha tocado estar con gente en las universidades, como actualmente estoy, como estuve Dios gracias a Él, hace 2 años en Puerto Rico, para que la gente pueda ver, aquella gente que no cree, aquella gente que dice que no hay tal Dios. Yo he llegado a comprender, mi amado, que si Dios hubiera restaurado de alguna manera mi cuerpo, esta gente no lo hubiera podido creer. Porque estamos delante de una generación como la de Tomás, que si no ve, si no palpa, no cree. Y me ha encantado, para la gloria de Dios, escuchar a gente que no cree en Dios y que me dice, wow, tú sí tienes una razón de creer en Dios. Me lo ha dicho y me ha llenado mi alma, porque entonces me hace entender que lo que yo consideraba algo malo, algo negativo en mí, era la manifestación del propósito de Dios
para que alguien pudiera ver la gloria y pudiera ver que Dios existe. Y realmente les digo, si Dios me quitara los espasmos o no, no me interesa. En realidad se lo digo de todo corazón, porque he visto la sanidad en el corazón mío, en el corazón de mi familia, en el corazón de la gente que me rodea, a causa de lo que pasa en mi cuerpo. Y si hay algo que yo le puedo decir en esta mañana tarde, es que no mire las cosas con sus ojos naturales. Porque a veces nosotros pensamos que algo que tenemos es malo, que Dios no lo puede utilizar, que la gente se puede burlar de nosotros. Pero es que si nosotros miráramos como Dios ve, muchas de las cosas nuestras cambiarían en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Viviríamos con más libertad. Y eso me recuerda, y con esto quiero terminar, aquella historia de Jacob. No sé si usted se acuerda, luchando con el ángel. La palabra dice que él quedó cojo, porque al luchar con el ángel, la pierna se le fue, la pierna se le descontuyó. Y qué raro, pareciera que la cojera de Jacob hubiera sido algo malo, hubiera sido algo que la gente se hubiese burlado. Pero cuando vemos la palabra, nos damos cuenta que la cojera de Jacob era un símbolo de respeto y admiración delante de la gente, hacia Dios y hacia Jacob. La cojera de Jacob hablaba de la bendición que él había recibido. Así que yo solo le quiero dejar con este mensaje. Cualquier cosa que en este momento usted esté viendo como limitación en su vida, como algo malo, como incluso algo que pudiera darle vergüenza, pídale al Señor en intimidad que le revele el propósito para poder ver la gloria que hay detrás de eso. Amén. Porque al final la gloria es del Señor y Dios lo hace todo perfecto. Dios les bendiga. Wow, qué hermoso testimonio, y me ha dejado sin palabras a pesar de su condición. El amor de Dios es tan grande que aún así nos hace entender que somos prioridad para Él. Si te ha impactado este video, yo quiero que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Que mi Dios te bendiga, que mi Dios te guarde.